Pero Andrés Barba Univa, ayúdanos a entender este fenómeno. Recuerdo una anécdota en el gobierno de Clinton, era embajador en Venezuela un señor Meisto, una cosilla, John Meisto, bueno, pero él decía, estaban espantados en Estados Unidos, bueno, ¿qué está pasando con Chávez? A ver, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el embajador, no se preocupe, señor presidente, a Chávez hay que analizarlo desde dos aspectos, lo que dice y lo que hace. ¿Por qué? Pues sí, señor, nomás tenemos nosotros 14,000 gasolinerías concesionadas de Venezuela en Estados Unidos. Tenemos la empresa Citgo, que es una cadena terribilísimamente poderosa, y tenemos 6 refinerías venezolanas aquí. Dice, mientras Houston y las petroleras estén tranquilos, no hay problema. ¿Cómo entender eso? Dijo Manuel, los intereses internacionales manejaste. Efectivamente, digo, Estados Unidos tiene una gran cantidad de intereses en Venezuela. El tema energético es muy importante para Estados Unidos y ha sido, digamos, lo que desde mi punto de vista ha mantenido a Washington en una posición muy prudente para lo que estamos acostumbrados a ver de Estados Unidos cuando surgen este tipo de situaciones, ¿no? Aunque pues sí ha metido la mano y sí se le ha visto la mano metida, digamos, de forma a veces hasta pues un poco escandalosa, como el golpe de estado que le dieron a Chávez en 2002, por ejemplo, ¿no? Que estuvo muy involucrada la embajada norteamericana en Caracas, o las declaraciones del presidente Bush, que generaron una serie de enfrentamientos verbales, y hasta el anecdótico discurso del presidente Chávez en la Asamblea General de la ONU, no recuerdo en qué año, en donde dijo, aquí huele a azufre, ¿no? Porque acaba de estar el diablo o algo así, que dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces sí, el tema de Estados Unidos es muy importante, pero yo creo que un elemento que va a ser el termómetro de ver qué impacto va a tener en la población general venezolana, y retomando tu punto, Pablo, digamos, ¿qué reacción van a tener ya la población general, digamos, los más de 30 millones de habitantes que tiene este país? Van a ser las elecciones del próximo año. O sea, si el próximo año vemos que, porque son locales, o sea, Nicolás Maduro no está en riesgo de perder la presidencia en este momento, son elecciones locales, regionales. Si la oposición, desarticulada o articulada, logra tener un mayor impacto y reduce la votación que ha tenido históricamente el oficialismo en Venezuela, entonces veremos a un fortalecimiento de la posición de Leopoldo López, ¿no? Y a lo mejor un debilitamiento de la posición de Enrique Capriles. Sin embargo, si estas medidas, digamos, de choque, de confrontación, de violencia, un poco motivadas o cucadas, si me permiten la expresión aquí muy nuestra, por Leopoldo López hacia Nicolás Maduro, por ejemplo, hasta en el Twitter le he escrito cosas, digamos, muy duras, ¿no? Provocándolo a él directamente, y estoy seguro que esos tweets sí los lee el presidente venezolano. Si esa cuestión, digamos, si la posición de la oposición, digamos, si la oposición no gana los suficientes votos el próximo año, entonces el discurso moderado de Enrique Capriles podría fortalecerse. Y esto pensando en las elecciones que habría, si no me equivoco, en 2018 para las presidenciales. Porque es un hecho que, digamos, la única alternativa que tiene el oficialismo, los grupos de choque, la aristocracia, por decirle así, la oligarquía chavista, pues es defender lo que tiene, porque allí es donde tienen los privilegios. Si llega la oposición al poder en algún momento, ya sea por una cuestión no institucional o institucionalizada, esos privilegios se van a perder. Pero o van Andrés, a tener que negociarlos con el nuevo gobierno. ¿Hasta dónde, ¿no?, va a llegar la tolerancia, entre comillas, de los Estados Unidos en la situación venezolana? Hasta que tengan autonomía energética, Marcos, porque si bien ahorita están en camino, digamos, de tener un poco de autonomía energética, con estas exploraciones y estos yacimientos que han encontrado en Dakota y en estas zonas de Minnesota, si no me equivoco, todas estas partes del medio oeste estadounidense pues están incrementando la capacidad y autosuficiencia energética de Estados Unidos, pero hoy por hoy
dependen muchísimo del suministro que les enviamos los países productores de petróleo, sea Venezuela o seamos nosotros. La diferencia con nosotros es que el petróleo, si bien significa o representa más o menos el 40% del presupuesto nacional de México, en realidad en la economía mexicana pues ya ha disminuido de los años 80 para acá muchísimo, ¿no? En Venezuela, como mencionaba Pablo, pues es básicamente la economía venezolana depende del petróleo. Si alguien deja de comprarles petróleo, que ahorita no se puede hacer eso, porque depende Estados Unidos del petróleo que le venden los venezolanos, pues entonces sí habría un gran problema para Venezuela, ¿no? Pero ¿la OPEP interviene en alguna forma en todo esto, en la situación venezolana? Pues no estoy seguro si ha hecho algún pronunciamiento al respecto, pero yo creo que a la OPEP lo que le interesa sobre todo es que pues la crisis genere una alza, que ya es de por sí alto el precio del petróleo, pues para aumentar las ganancias de sobre todo los países árabes, ¿no? Y la OPEP dejó de ser protagonista en sí, por supuesto, porque además ahora ya hay más países productores de petróleo, ¿no? Pero ahora la clase media venezolana, ¿dónde está? ¿En dónde está parada? ¿Dónde está ubicada? Bueno, pues ese es otro problema, ¿no? Que esta polarización que nosotros también hemos vivido en México, en donde obviamente cuando quieres gobernar a un país tiránicamente, es decir, mediante dictaduras o tiranías, lo primero que tienes que hacer es una estrategia para deshacer la clase media. Y entonces es lo mismo que en toda América Latina, una cuerda delgadísima, que es la que sostiene prácticamente al país y que cada vez es sustituida o deviene a la pobreza. Es decir, prácticamente el número de pobres aumenta, el número de ricos cada vez es menor y son más ricos, y este es también un contexto que favorece a que este tipo de dictaduras o tiranías oligárquicas pues controlen absolutamente todo. Pero además es descarado porque ves toda la gente con los coches ya muy deteriorados y todo, y de repente ves una camioneta de estas que no se pueden mencionar ni sus nombres de $1,000,000 de pesos, y dices tú, pero ¿quién va ahí? Ah, pues son los chavistas, ellos sí pueden tenerlo. Descaradamente andan así, ¿no? Entonces se ven unas distinciones gravísimas. Ese problema de disminuir la clase media, porque además las revoluciones, los cambios sociales y políticos siempre han venido desde la clase media. ¿Por qué? Porque es la clase Manuel, pensante. ¿Es valedera la tesis de que el 80% de la población venezolana es, bueno, no digo precarista, pero sí muy pobre, y solamente el 20% clase media y alta? Bueno, sí hay hay gran pobreza, ¿no? No puedo decir exactamente cuál sea el porcentaje, pero sí se ve que la gente, incluso la clase media, se ve muy castigada. Es decir, se ven muy deterioradas sus construcciones, su nivel de vida, su ropa, etcétera. Además, los niveles de inseguridad son muy altos, lo cual eso significa que pues no ha habido obra pública, no ha habido educación, no ha habido todo el país es inseguro porque está pobre, porque está deteriorado económicamente, cuando hace poco era un país, bueno, no muchos años, era un país que tenía más prosperidad. Pero aquí mismo en México hemos vivido ese problema, ¿no? De ir disminuyendo la clase media y ir aumentando. Vamos a hacer una pausa y nos dejas con esta reflexión de esas camionetas, porque cuando vemos aquí esas cortes de camionetas, no, ¿quién va ahí? Aquí sí ¿Quién los va? conocemos. Por eso, ¿quién va en esas camionetas? Pues el funcionario, la esposa del funcionario o el hijo del funcionario. Vamos a hacer una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.